Conversación sobre la novela de Hermann Hesse, El lobo estepario. El lobo estepario es una novela que leí cuando tenía aproximadamente 14 años. En ese momento, desde luego, no la entendí en su totalidad, pues es de una lectura muy compleja para un adolescente que no tiene las referencias necesarias para comprenderla. Las referencias culturales, tanto como de vida. Sin embargo, recuerdo que disfruté mucho su lectura. Me parecían muy amenas las descripciones que hacía del entorno en que se desarrolla la historia, pues las imágenes que se pueden recrear en la mente con la imaginación son muy vívidas. La de ese hombre maduro, quizá vistiendo una gabardina negra, un sombrero negro, caminando por las calles de una ciudad cualquiera, llena de bares, negocios, comercios, edificios y silencio por las noches, donde tal vez de pronto al camino, al paso, sale alguna prostituta o algún vendedor tardío e indiferente. Todo eso quedó en mi memoria. La escena donde Harry Haller va caminando por la calle en la noche, en una noche donde caía una ligera llovizna, me parece, y de repente ve en el reflejo de un charco aquellas enigmáticas palabras que reflejaba un anuncio neón: teatro mágico, entrada no para cualquiera. Y de pronto, al avanzar su caminata, un joven, de manera indiferente, le extiende un volante, un pequeño volante donde viene la información: teatro mágico, entrada no para cualquiera, solo para locos. La entrada puede costarle la razón. Y el muchacho desaparece misteriosamente. Entonces todas esas imágenes que yo recreaba en mi imaginación en esa edad, casi infantil todavía, pues me resultaban agradables, tanto así que las puedo seguir recordando. También recuerdo claramente en mi mente la escena donde su casera, una mujer muy agradable y amena, lo recibe y le renta un cuarto o un espacio, ahí una especie de departamento pequeño, donde él se instala a vivir y donde, desde su experiencia como una persona madura que ha viajado mucho, que ha vivido mucho, encontraba ese espacio un poco cursi, digamos, o demasiado pequeño burgués, un lugar con mucha pulcritud, mucha limpieza, pero quizá demasiado sencillo, donde él se siente como un extraño, ajeno, porque pues él es un hombre ya, es un viejo lobo de mar, como se diría, y la amabilidad de la señora, las flores que tienen una maceta ahí, la araucaria, que están ahí, supongo que en la entrada del lugar o por ahí en algún pasillo, a él le recordaba una infancia burguesa, quizá la casa de su infancia, donde tenía una madre que también igualmente mantenía la limpieza del lugar con una pulcritud muy buena. Y él observa todas esas situaciones, y todas esas situaciones las puede uno recrear en la mente de manera fácil, aunque sea uno un adolescente,
Sin embargo, conforme va avanzando la novela, empiezan a haber situaciones que yo como adolescente de 14 años no podía comprender, porque, repito, no tenía las vivencias necesarias, ni la experiencia, ni la cultura para comprender las referencias. Pero repito, recuerdo claramente la lectura como algo agradable y que al final se vuelve compleja. Pasaron muchos años, muchos años, y volví a releer la novela ya en una edad mucho más adulta, por ahí de los 30 o 35 años, y es ahí donde entonces comprendí la parte, quizá la parte, sobre todo la parte final de la novela de El lobo estepario, donde Harry Haller entra a un mundo bastante colorido, estrambótico, estrafalario, liberal, quizá también libertino, a través de la relación que mantiene con Armanda, me parece que es el nombre, una mujer que creo que se dedicaba a la prostitución, no estoy seguro, o de alguna manera se da a entender, y ella lo lleva a un mundo lleno de jazz, lleno de ruido, lleno de luces y de desinhibiciones. Entonces él, en esa edad madura, en la que quizá ya se había vuelto un ser, un señor bastante huraño, cascarrabias tal vez, muy selectivo y muy amargado, desde luego, muy profundo, reflexivo, meditativo, encerrado tal vez en sus libros, en sus lecturas y en sus reflexiones, de repente entra a través de esta mujer a un mundo totalmente movido, a un mundo muy, repito, muy caótico pudiera ser. Y es ahí donde ya en la edad adulta pude comprender esa parte, donde él empieza a comprender las actitudes humanas, empieza a comprender que él no solamente tiene una doble personalidad, por así llamarlo, porque al principio él decía que sentía que dentro de sí habitaban un hombre, pero también habitaba un lobo, de ahí el nombre de la novela, El lobo estepario. Y el lobo representaba la parte instintiva, la parte animal, la parte donde la moralidad no tiene lugar, sino el instinto de supervivencia, el instinto sexual tal vez. Y él se debate en esos dos mundos. Pero cuando conoce a Armanda se da cuenta de que no solamente es un hombre y un lobo, sino también puede tener la inteligencia de un elefante, la astucia de un zorro, la magnificencia de una ballena, etcétera. No sé exactamente qué animales menciona o si los menciona, pero se da cuenta, la idea es que se da cuenta que el ser humano tiene múltiples máscaras. Y estas máscaras, por consiguiente, hacen que la vida del ser humano se vuelva como una obra teatral llena de espejos. Y es ahí donde se pone un poco complicada la novela, porque al final, después de muchas vivencias con Armanda y un amante por ahí muy joven, al parecer había por ahí una especie de triángulo amoroso, una seducción muy intensa al mundo del instinto sexual, a la pulsión sensual. Incluso, y era muy interesante, la introducción de Harry Haller al mundo del jazz, al mundo de la música moderna de ese tiempo, de principios del siglo XX, porque él era muy amante de la música clásica. Él se conectaba espiritualmente con la música clásica de Mozart
y le parecía muy chocante toda esta nueva ola de música jazz, de música afroamericana. Sin embargo, entra en ese mundo y resulta pareciéndole fascinante. Y es ahí en ese mundo donde, repito, encuentra que él no solamente tiene una dualidad, sino que puede ser múltiples facetas o personalidades, lo cual en psicología seguramente hay un tema que habla sobre eso, sobre las múltiples personalidades, tal vez como un trastorno, pero Harry Haller no lo ve como un trastorno, sino simplemente como una condición propia del ser humano, de la complejidad del ser humano. Y en esa parte final es donde se pone muy denso y muy complejo, porque después de tener todas estas vivencias nocturnas con Armanda y el otro joven, de pronto él está en ese teatro mágico del que se habla en el principio, por fin entra, y ahí ve a Armanda y ve al joven y ve también a Mozart, ve a los inmortales, que creo que así les llamaban a una especie de gremio de artistas, no recuerdo bien, o más bien les llama a los inmortales a todos estos personajes que los circundan. Y ahí encuentra que al final hay como una especie de quiebre de la personalidad, de la individualidad. Y en ese quiebre de la personalidad, la individualidad, el ego, el yo, es donde él de alguna manera se libera y puede verse en todas las facetas, en ese teatro mágico donde puedo recordar que había como muchas puertas, muchos espejos donde él se podía reflejar. Y eso en cierta manera es como una sublimación o alegoría, no sé cómo llamarle, de la personalidad. Porque esto ya es una opinión propia. Definitivamente en cada entorno en el que nos movemos, mostramos una faceta, una especie de careta, por así decirlo, pero es normal porque como seres sociales así funcionamos. Cuando estamos en un salón de clases, por ejemplo, nos comportamos de una manera. Cuando estamos en familia, nuestras actitudes cambian, ¿verdad? Nos volvemos más moderados, bajamos la guardia, somos tal vez más cercanos, más simpáticos, no sé. Y cuando estamos en el trabajo, desde luego que nuestros modos, nuestro vocabulario también cambia un poco. Porque estas máscaras las tenemos que estar cambiando porque cada entorno requiere de ciertas actitudes, exige ciertas habilidades y es normal. Pero en la novela de Lobo Estepario va más allá, porque explora facetas no solamente la laboral, familiar, social, sino va más hacia adentro, hacia facetas menos exploradas, pero que sin embargo ahí están. Y son facetas más intensas, como puede ser la faceta del impulso sexual, de la diversidad, y no se menciona como tal en la novela, pero viéndolo ya desde nuestro 2026, podemos ver cómo en el ser humano puede confluir toda esa serie de diversidad de orientaciones, de gustos, en cuanto a lo sexual en este caso. Y en eso pues es una obra, podríamos decir que adelantadísima a su época, porque esos temas en el 2026 son totalmente normales y abordables, con muchos matices desde luego, pero en esa novela en que la sociedad era muy rígida, estamos hablando de principios del siglo XX, la sociedad tan rígida estas opiniones no eran tan populares, más bien eran totalmente tabú. Y por lo tanto, en el contexto en que se escribió esa novela, pues seguramente resultaba bastante subversiva, supongo. Y en fin, que ya al final, no recuerdo bien cuál es el final exactamente de la novela. Es una novela que me cuesta trabajo recordar
por todos estos recovecos psicológicos que hay, sobre todo en la parte final. Pero una novela muy interesante. Yo particularmente, ahora que he reflexionado sobre la novela de Lobo Estepario, me doy cuenta que en la vida personal, no sé si fui influido de manera directa o indirecta por esa gran novela que impactó mucho mi vida, o mi manera de ver la vida. Porque a veces hasta pienso si no seguí el guión. Yo actualmente tengo 47 años. Estoy por cumplir esos 50 años que en un dado momento Harry Haller en la novela se menciona que estaba por cumplir. Y que decía al principio, cuando estaba en ese estado de amargura, de dolores físicos propios de su edad, que bueno, no era tan viejo, pero tal vez en aquella época tener casi 50 años era ya como una vejez, porque tal vez la medicina no estaba tan avanzada o no sé, por muchas situaciones. Él estaba lleno de dolores físicos, de frustraciones, de decepciones, en fin, era un hombre que había vivido mucho. Pero él pensaba, cuando el dolor de mis dolores físicos sea tan intenso que no lo pueda soportar, él pensaba, simplemente me voy a desvivir. Vamos a mencionarlo así porque así se menciona ahora estas cuestiones tan delicadas. Él decía, voy a tomar la decisión simplemente de desvivirme y ya, se cerró el telón. Esto lo hacía, era una especie como de defensa o algo que le daba fortaleza a seguir su día a día sin volverse loco o sin dejarse sucumbir ante sus dolores físicos. El tener la idea de que él podía tener la decisión de desvivirse cuando él lo quisiera, hacía que siempre pudiera vivir un día más, un día siguiente, otro y otro, como un día a la vez, tal como los alcohólicos, tal vez, un día a la vez. Y esta idea me parece también increíblemente adelantada a la época en cuanto a los derechos o las leyes que hay actualmente, algunas en muy pocos países ya aprobadas en cuanto a la eutanasia. Porque él hablaba de ese tema en ese entonces también, no directamente, pero era muy incipiente abordar esos temas. Él lo hacía de una manera que ahora, cuando lo vemos a la distancia, yo pienso, él estaba abordando el tema de la eutanasia porque su punto central, como escape a sus dolores o como motivo para poder seguir avanzando en la vida, era cuando yo decida, cuando ya en mi vida no tenga la dignidad que necesito tener para seguirla viviendo, puedo tomar la decisión de cerrar el telón. Y eso le daba una especie de poder, o al menos de calma psicológica, de calma mental, para poder soportar esos dolores un día más y otro día más y otro día más. Entonces decía, para mí fue una gran influencia porque pasé de ser un adolescente, un niño, un adolescente, un puberto, un adolescente muy introvertido por cuestiones de orientación sexual, que en los 80s eran un tabú totalmente. De muchas cosas no se podía hablar. Entonces me volví reservado, una persona muy hacia adentro, pero al mismo tiempo con una creciente interés por el arte y la cultura. En eso puedo ver una similitud con ese personaje de Lobo Estepario, con Harry Haller, que era un hombre con una gran cultura y con una sensibilidad muy especial para el arte y tal vez en particular para la música. Yo fui así, muy introvertido, muy hacia adentro, muy que encajaba dentro de la sociedad de los 90s en Monterrey. No era estrafalario, no era escandaloso, cumplía socialmente con todos mis deberes, todos los deberes que puede tener un muchacho de 15 años, estudiar,
ser obediente en casa, no estar metido en problemas, etcétera. Una persona muy funcional. Sin embargo, por dentro, con un sentido de individualidad que cada vez iba creciendo, creciendo, y que años más tarde se iba a apoderar totalmente de mí. Y entonces ahí iba a devenir en ese conflicto existencial de el muchacho formal, decente, por así decirlo, convencional y buen muchacho, versus ese nuevo hombre que estaba en desarrollo y que tenía el pulso de la sexualidad a flor de piel por cuestión de la edad y por cuestión quizá de la represión tan intensa de los años anteriores. Y definitivamente en un dado momento a otro iba a ebullir ese instinto y me iba a llevar a todos esos espacios, encuentros, vivencias como las que menciona Harry Haller, que bueno, él las menciona a una edad muy muy adulta. En mi caso, años después, cuando ya en mis 20s, iba a conocer, cuando empezaron, antes de las redes sociales más bien eran los chats, el internet más bien como tal empezó, y por lo tanto los chats, las salas de chats, y ahí empiezo a conocer personas, muchachos que tenían también esta misma necesidad de autoexpresión y de manifestar, etcétera. Y ahí es donde me identifiqué mucho yo con el lobo estepario, porque de ser una persona tan formal, de pronto seguí siendo muy formal por muchos años, y creo que lo sigo siendo, o al menos he sabido dividir de manera muy eficaz mi vida privada con mi vida pública, de modo que mi vida pública, es decir, o todos los deberes, todo el deber ser una persona responsable, ser un buen hijo, un buen hermano, ser trabajador, funcional, etcétera, ha sido la constante a lo largo de estos 47 años. Pero a partir de los 28 empezó a surgir esa faceta de la que habla el lobo estepario. Esa faceta cuando yo me paraba tal vez en un bar, en una cantina, entonces mi personalidad se empezaba a desdoblar y podía yo liberar otras facetas. La de bailarín, bailaba frenéticamente en algunos bares. También con el tiempo empecé a desarrollar un gusto por, no diría yo que por el travestismo como tal, más bien había una cuestión muy performática que va más allá del simple travestismo, sino había una cuestión de vestir de cierta manera, de apropiarme de cierta manera de vestir, que era como muy iconoclasta o arquetípica, puesto que me empezó a gustar usar abrigos muy muy largos, sombreros de ala ancha, sacos muy formales combinados con pantalones skinny jeans o pantalones de vestir pero muy ajustados, lentes de pasta, etcétera. Digamos que lo que puede ser una mezcla de estilo hipster de aquellos años 2013-2014, mezclado con un gusto por capas, frazadas y cuestiones un poco más llamativas, que entonces me daban un aire como de enigma, de misterio, y que hacía que las personas que estaban en esos lugares, en esos bares, antros, cantinas, voltearan a verme de una manera que no lo hubieran hecho si me hubieran conocido en otro entorno, como en el entorno laboral o en el entorno familiar. Y entonces ahí yo empecé a explorar estas facetas.
volviéndome tal vez ya demasiado, ¿cómo llamarlo? Demasiado libre, simplemente demasiado libre a explorar todas las facetas y que me hacía ser una persona con un contraste muy grande entre mi mundo social, formal y establecido de día con mi manera de ser nocturna. Y es que en realidad lo esencial, mi carácter no cambiaba. Seguía siendo yo una persona en la noche, en los bares, las cantinas, los antros, los cafés. Seguía siendo una persona moderada en el hablar, formal en el hablar. Sin embargo, me gustaba ser el centro de atención. Me gustaba bailar de forma exagerada, tomar. Hubo una época en que desde luego el alcohol jugó un papel muy importante para esa desinhibición. Y sin duda me expuse a muchos peligros muchas veces en esas andadas nocturnas. Y desde luego viví muchas anécdotas que muchas veces me perjudicaron, pero afortunadamente siento que siempre me salvó, por así decirlo, ese carácter primario que era bastante contenido, cauteloso de alguna manera, tranquilo, no problemático, para no meterme en problemas estando en esos contextos de vida nocturna. De modo que, aunque andaba yo en esos lugares, a veces vestido muy extravagante, en contraste mi personalidad era bastante contenida en el ámbito público. En el ámbito sexual, desde luego, empecé a experimentar mucho. Fue una autoexploración y un desarrollo de la sexualidad donde me gustaba tener experiencias nuevas, explorar. Desde luego que para un hombre gay es muy fácil poder acceder a un mundo muy rico en cuanto a vivencias, porque, y más cuando uno no es, digamos, ¿cómo llamarlo? Cuando uno está, como dicen, heteronormado, en el sentido de que no hay una, ¿cómo decirlo? No hay unas características externas que hagan que se identifique que yo sea claramente una persona gay, sino que era un gay que podía pasar por heterosexuales, ahí donde se habla de la como heteronormatividad, ¿verdad? Eso siempre, entre comillas, me protegió porque pues no llamaba la atención en ese sentido. Entonces me permitía tener vivencias, conocer lugares. Siempre me llamó la atención, sobre todo cuando entraba a las casas de los hombres que conocía en los chats. Me gustaba observar su manera de decoración de los espacios, y entré a espacios muy diversos, y las menos veces, desde luego, a espacios muy lujosos, como también en contraste a espacios muy, muy con muchas deficiencias, de estratos sociales muy bajos, pero donde igualmente me resultaba interesantísimo observar, estar ahí, porque quizá para mí era como, y quizá esa ha sido la constante en mi vida, que esa sensación de estar dentro de una película como observador siempre ha sido muy atractivo para mí, de modo que acceder a todos esos entornos me resultaba altamente estimulante. Y así fui viviendo toda esa etapa de excesos, donde me identifico con Harry Haller, porque pasé de ser una persona introvertida y ensimismada a ser una persona extrovertida, controvertida, muy libre por las noches, pero siempre podía regresar a mi centro, y creo que actualmente sigue siendo así. Y siento que esa libertad que pude tener viene de mi libertad de pensamiento y de haber leído a autores como Hermann Hesse, como Dostoyevsky, en fin, como todos los autores que he leído y que
en cierta manera siento que fui atraído hacia esos autores porque de alguna manera ya tenía yo inclinación por ese tipo de perfiles de que se hablan en esas novelas. Entonces, cuando ya en la edad adulta, de repente fue como una iluminación, por así decirlo, o bueno, no una iluminación, más bien una, una comprensión que tuve de repente, y que era que todo aquello que había leído de adolescente y que me había sorprendido y que me había resultado muy admirable y muy grato y muy emocionante, eventualmente en la edad más adulta comencé a vivir eso que yo había leído. Por eso en la edad adulta sentía yo que podía ser el lobo estepario, podía ser Harry Haller, o podía ser cualquier personaje de las novelas que había leído en mi adolescencia. Y eso me resultaba muy estimulante, el darme cuenta de que así estaba sucediendo. Y sin duda creo que así está sucediendo. Tengo 47 años. Muy pronto tendré la edad de Harry Haller, 50 años. Y sin duda puedo comprender ahora ese sentir de Harry Haller, pues invariablemente a esta edad, desde luego que tengo cuestiones de salud que tratar, hay un desgaste físico evidente y que me hace entonces empatizar con ese Harry Haller que de adolescente no lo había comprendido y tal vez no había manera de comprenderlo en su totalidad hasta no acercarme a la edad de ese personaje. Y bueno, ese ha sido la reflexión, la meditación sobre esas lecturas, ese personaje en particular. Ahora que estoy leyendo Dostoyevsky, igualmente hay una manera de abordar la psicología de los personajes ya desde esta edad, desde estos 47 años, de una manera muy distinta y muy profunda, porque puedo comprender muchas de las situaciones que se plasman en las novelas. Sin embargo, es distinta, o desde luego es distinta a la sensación como lector joven o adolescente. Cuando uno es muy adolescente y no tiene la experiencia de vida para comprender ciertas situaciones, uno las idealiza. Entonces todas esas escenas que va leyendo, todos esos diálogos, uno los idealiza ayudado por la imaginación. De manera que la imaginación, que en esa edad puede ser también muy potente, podía hacer que yo imaginara las escenas que no comprendía de cierta manera quizá un poco ingenua o naif, ¿verdad? De manera que la lectura de todos modos siempre es algo que se disfruta mucho, siempre, aunque no comprendiera muchas de las cosas que leía, sin duda había una imaginación que completaba esa información faltante y que hacía que la lectura en esas épocas adolescentes la recuerde con nostalgia y sea muy especial, porque era desde una ingenuidad que me hacía imaginar e idealizar. Ahora, a los 47 años, la manera en que abordo los personajes de Dostoyevsky, o si releyera a El lobo estepario o Siddhartha de Germán Hesse, sin duda puedo ver los personajes con mucha más profundidad. Pero también, desde luego, a esta edad lo que sucede es que luego puedo también ver muchas fórmulas que usaban los escritores para crear sus novelas y, en cierta manera, conocer las fórmulas que utilizan, las fórmulas literarias para ganchar al lector. Si el autor no es muy hábil, puede hacer que uno pierda el interés al ver tan transparente el mapa, el esqueleto de esas novelas, de esas narrativas. Pero bueno, precisamente por eso se vuelve uno muy selectivo con la lectura a esta edad, porque ya no va a leer uno cualquier novela que tenga fórmulas fáciles, fórmulas, por así decirlo, baratas. Yo no sé que es una palabra un poco tal vez despectiva, pero
como lo son las fórmulas de los libros típicamente de superación personal, de ese tipo de temas ligeros o de temas amorosos ligeros, ¿no? La novela de enredos amorosos ligeros. Entonces uno se vuelve muy selectivo. Y esta novela, la novela de Dostoyevsky que estoy leyendo, Los hermanos Karamazov, me está resultando bastante interesante. Es muy extensa y hay mucha complejidad y mucha profundidad en la manera en que Dostoyevsky fue construyendo sus personajes, la personalidad de sus personajes y el desarrollo de sus vidas a través de la novela. Pero bueno, esta reflexión es la que quería hacer de la conexión con personajes de novelas. En este caso, estoy leyendo Dostoyevsky actualmente, pero El lobo estepario la recordé y quise reflexionar y meditar nuevamente sobre esa novela que me impactó mucho y que quizá volveré a leer. Sin duda, y siendo ya un poco reiterativo, me sucedió como al lobo estepario, como a Harry Haller. Hubo una edad por ahí cuando tenía como 28 años, cuando tenía pocos años de yo haber sido miembro de una iglesia evangélica muy radical y por lo tanto haber sido, entre comillas, heredero de muchas de sus maneras, de sus formas, de sus estándares morales. Eventualmente, al descubrir, y ya era bastante tardío, mi sexualidad y las opciones que tenía, me fui alejando cada vez gradualmente más de lo que era esa religión. Pero a los 28 años en mi caso fue ese despertar, por así decirlo, y influyó muchísimo haber conocido a una persona, a un hombre que era radicalmente distinto a mí. Era un hombre que estaba envuelto en drogas, en vicios, pero que a la vez era un hijo de familia. Entonces, similitud conmigo tenía en cuanto a que seguía dependiendo de su familia. O sea, llevaba una vida familiar por un lado, pero por otro lado llevaba una vida bastante caótica, pero a la vez muy emocionante, que a mí me resultaba, y aunque ya tenía 28 años, muy atractiva, porque mi juventud en la iglesia y en mi familia y en mi trabajo había sido demasiado correcta, demasiado plana, muy cuadrada. Incluso mis gustos eran bastante estrictos. Así como Harry Haller, a mí solamente, bueno, en el caso de Harry Haller le gustaba la música clásica. A mí como joven de 20 y tantos años, era muy purista de la música. Me gustaba el rock alternativo, las propuestas que tenían profundidad. No me gustaba el rock comercial, ni el pop comercial, ni la música regional. Solamente escuchaba rock alternativo, trova, etcétera, cosas muy profundas y muy rebuscadas siempre, y me sentía muy orgulloso de esos gustos porque me parecía algo muy selecto. Entonces, cuando conozco a este muchacho, me mete a un mundo de un mundo nocturno, tal como Harry Haller. Él me introduce un mundo nocturno de luces, de bares que yo no conocía hasta ese entonces, a una escena musical en Monterrey, donde estaban de moda los bares como el Uma Bar, el Garage, había un lugar que se llamaba Garage, lugares hipsters, lugares de música electrónica, festivales, y finalmente culminó con descubrir experiencias psicodélicas con el LSD, y es ahí donde hubo un punto de quiebre, recuerdo, que puede ser muy similar al que tiene Harry Haller al final de la novela, en la escena o en los episodios donde habla de ese salón de espejos. Para mí, el haber tenido esa experiencia psicodélica fue ese punto de quiebre donde todo se desfiguró, donde el ego, el yo, sufrió un quiebre y se disolvió totalmente por causa de esa sustancia. En fin, muchas cosas
en retrospectiva son muy similares al lobo estepario, que a veces me pregunto si no habré yo inconscientemente seguido el guión, por así decirlo, de esa novela de Hermann Hesse. Esa es mi reflexión y eso es lo que quise compartir para meditarlo, para reflexionarlo, porque me parecen puntos muy interesantes.